Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor Jesucristo los arrope con su gracia, con su amor, a ustedes y a sus seres amados. Hoy, más que nunca, necesitamos esa cobertura divina que solo puede darnos el Señor. Solo en Él hallamos refugio seguro, y más en estos tiempos de esta paranoia colectiva propia de los días finales, porque el Señor lo dijo, que los hombres correrían de aquí para allá, de allá para acá, la ciencia se aumentaría, que la maldad de los hombres llegaría a tal punto que se enfriaría el amor. Esas son señales que nos gritan que debemos prepararnos porque ya nos vamos. Yo tengo hoy un tema, esta madrugada el Señor pues ha llenado mi corazón de tanta inquietud y bajó a mi espíritu el tema que hoy voy a intitular ¿Cómo Jesús venció las tentaciones? Usted ve que todo lo que usted usa tiene que pagarlo. La ropa que viste tiene un precio. Los zapatos que calza en sus pies tiene un precio. La comida que come, y valga la redundancia, tiene un precio. Toda la medicina tiene un precio. La salud en el área natural tiene un precio. Tienes que ir a la clínica, tienes que pagar a un especialista, tienes que comprar las medicinas. Todo tiene un precio. Los servicios que consumes, la luz eléctrica, el agua, el aire acondicionado, la calefacción, todo tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio, nada es gratis. Aún la salvación tiene un precio, para nosotros es gratis, pero la pagaron bien caro en el Calvario. Desde el Padre, que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, ese es un precio, desprenderse de lo más amado, Jesús, su Hijo amado. Eva y Adán tuvieron un precio. Y nosotros hoy, mediados de mayo, casi 2020, estamos pagando la consecuencia de ese trueque asimétrico que hizo Satanás con Adán y con Eva, los primeros padres. Y entonces el enemigo sabe que todos tenemos un precio. Pero hubo un hombre en la historia que no tuvo precio, que se le ofreció de todo. El enemigo le ofreció de todo, pero no cedió ante la tentación. Y me refiero al Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro modelo a seguir. Si queremos aprender a tener victoria sobre los planes de Satanás, sobre los planes del enemigo y vivir una vida de victoria, tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Solo Él pudo compartir con nosotros su victoria sobre la tentación. Lo primero que tienes que entender que la tentación es real. Lo segundo, que la tentación es resistible y se puede vencer. Tercero, que para tú poder resistir las tentaciones necesitas apelar
a una instancia mayor, a un poder superior, y eso solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obtenemos ese poder? Número uno, a través de la sinceridad, entendiendo que somos débiles. Segundo, en ese ejercicio que nos dejó el Señor, que nada nos llena y nos acerca más que la oración. La palabra de Dios, leerla, vivirla. La palabra te enseña a Dios, te revela quién es Dios, su carácter, sus demandas, qué es lo que Él quiere del hombre. Eso lo revela la palabra, pero la oración te lleva a la presencia de Dios. Entonces, es un error aprender de Dios leyendo la Biblia, haciendo seminarios, haciendo estudios teológicos, sin tener una relación con ese Dios que la palabra nos enseña. Ambas cosas, el conocimiento y la comunión, deben ir tomadas de la mano para que podamos ser victoriosos en esta tierra, aún estando dentro de esta carne. Esta carne, este cuerpo de muerte, este cuerpo lleno de debilidades, sediento de las pasiones que a Dios le desagrada. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Óigame, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? No fue Dios, fue Adán y Eva. Cuando tú cedes a la tentación, son muchas cosas que tú entregas en las manos del enemigo. Puedes entregar tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu ministerio, hasta tu alma y tu salvación. Dice así: a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo a Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Óigame esto, por un tiempo, preparando, cocinando el nuevo método para tentarlo. Cuando tú vences en la tentación al diablo, no cedes a sus demandas, a sus ofertas, entonces él se va derrotado, pero no tira la toalla. Entonces comienza a trabajar, a maquinar. Por eso habla de las maquinaciones del diablo. ¿Qué plan nuevo implementa para hacerte caer en la tentación? Vamos al tema en concreto, vamos
al marco geográfico e histórico donde el Señor tuvo esta experiencia con ese ser maligno, destructor, asesino, criminal, que todos tenemos experiencia con él. Tenemos experiencia con la tentación a cada momento, una tentación silenciosa dentro de nosotros, fuera de nosotros, en el ambiente. Todo está lleno de tentaciones. Vamos a ver. Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y esto era para cumplir la justicia de Dios Padre. Y ahora, cuando Él es levantado de las aguas del Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Él. Una voz en medio de una nube de luz le confirma y le dice que es su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Luego de esta experiencia, la obediencia del bautismo. Segundo, la llenura del Espíritu Santo. Y tercero, la confirmación del Padre de que era su Hijo y que era su Hijo amado. Y Jesús complacía al Padre. Allí fue llevado al desierto, un lugar solitario, seco, deshabitado, lleno de animales salvajes, de serpientes, escorpiones, animales ponzoñosos, letales para el hombre. De día un calor impresionante, de noche la helada. Los que han estado en desiertos saben que es así. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cuál fue el mal paso que dio Jesús para terminar en un desierto? ¿Por qué habría estado en ese lugar solo, abandonado? Aparentemente, la Biblia nos dice que fue el Espíritu Santo que lo llevó ahí. En el desierto, Cristo se encontró con esta realidad, vacío de comida, pero lleno del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros vivimos al revés, lleno de comida y vacío del Espíritu Santo, preocupándonos más por lo que Dios aseguró que nos iba a dar, porque no ha habido en la tierra un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que si Dios Padre alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más tendrá cuidado de nosotros? Yo no estoy hablando de ser un resignado irresponsable, de una persona irresponsable. Yo estoy hablando de madurez, de confianza y fe en el Señor. Si nosotros queremos aprender a vivir en victoria, a vivir firme, tenemos que empezar a cambiar el orden de las cosas. Tenemos que comenzar a establecer prioridades. La prioridad, el orden, tiene que comenzar por llenar tu vida de lo espiritual. Cuando tú te llenas de lo espiritual, lo material, lo secular está asegurado. Porque buscar lo espiritual, llenarse de lo espiritual es cumplir con la palabra del Señor, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy es un tiempo en que la gente debería aprovechar. Tienes tiempo para meditar, para buscar de la presencia del Señor. Pablo estaba encerrado en la cárcel de Filipo y en muchas cárceles, pero sin embargo allí continuaba la comunión con Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios en medio de estas cadenas que han colocado al mundo entero, han encadenado
al mundo, han encadenado el comercio, han encadenado la economía, han encadenado hasta la iglesia. Las iglesias están cerradas. Esta orden vino del diablo. Vive Dios, que estoy hablando verdad esta madrugada. Dios me dijo, quiero que hables a mi pueblo. Quiero que le hables a mi pueblo. Y aquí está la palabra de Dios, por testigo de lo que estoy hablando. Yo no sé qué estarán hablando otras personas. Yo no me zambullo en aguas ajenas. Yo estoy resuelto a cumplir con lo que Dios me dijo que hiciera. Yo soy ahora mismo recordando lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro cuando lo llamó para mostrarle cómo iba a morir, cómo iba a glorificar al Señor. Y entonces vino Juan detrás de él, que Dios no llamó Juan, Dios llamó fue a Pedro. Pero hay gente que aman tanto a Dios y aman tanto su presencia que sin que lo llamen ayuno, ahí está en el ayuno. Sin que lo llamen a la oración, ahí está orando. Que si lo llamen a una actividad, ahí está, aunque no lo inviten. Siempre que sea para Dios, ahí está. ¿Y sabe qué dijo Pedro? ¿Y este? ¿Qué hace este? Si tú me estás llamando a mí, hay gente que piensa que ellos son los únicos llamados. Hay gente que siguen a Dios por amor. Y Jesús le dijo a Pedro, que a ti, sígueme tú. Que si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, sígueme tú. Entonces, este es el llamado hoy, sígueme tú. No importa que otros se desvíen, sígueme tú. Que otros sean apóstatas, ora por ellos para que Dios redarguya sus corazones y los vuelva al camino del cual se alejaron. Olvídate del que cae a tu diestra y a tu siniestra. Síguelo tú. No importa el que ya no cree en el rapto, espéralo tú. No importa el que no cree ya en esa vida nutrida de obediencia, santidad, temor a Dios, lectura de la palabra, viviendo la palabra, oración, ayuno, matutinos, pararse de madrugada. No importa que te digan que eso es cosa de religioso, no importa, cuando suene la trompeta, ellos se van a dar cuenta que eso eran los ingredientes que se necesitaban para subir al cielo, para estar en la presencia de Dios, para que Dios nos diga, subid acá, benditos de mi Padre. No importa lo que otras nubes negras con relámpagos, murciélagos, pterodáctilos te estén hablando, te estén condenando. Lo importante es la nube de luz que dice, bien, siervo y fiel, tú eres mi hijo amado. Tú has decidido servirme a mí, complacerme a mí, antes que a ti mismo y al mundo, al sistema y al hombre. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10, si yo aún tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, para empezar, el diablo viene a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Satanás, oiga bien, él estaba tratando o estaba tentando a Jesús por medio de los deseos de su carne. Después de estar sin comer por 40 días, era natural que Jesús tuviera mucha hambre. Y los que hemos ayunado, este tipo de ayuno, el ayuno del Señor, 40 días, saben lo que yo estoy hablando. Era natural que tuviera hambre después de estar sin comer por 40 días y 40 noches. Jesús tendría mucha hambre. De hecho, él habría estado cerca de morir de inanición. Él estuvo al borde de la muerte, como la gente que ha tenido esta experiencia sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Por falta de alimento,
Él estuvo al borde de la muerte. Estoy hablando de 40 días, hermanos. 30 días, un mes completo, más 10 días sin comer. Satanás le tienta para que él a satisfacer esa necesidad legítima, pero de una manera ilegítima. Él le invita a usar su poder, su autoridad, su posición como hijo de Dios para su propia satisfacción. Jesús dijo en otra ocasión, Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino a esta tierra para ser servido de nadie, sino para servir. En otras palabras, allí quedó establecido su carácter de humilde, de sencillo, de que no buscaba lo suyo propio, que no buscaba, él dijo, gloria de hombre yo no quiero. Hay gente que han cambiado la gloria de Dios por gloria de los hombres. Hay gente que ha cambiado la bendición de permanecer como hijo amado de Dios, que agrada a su alma por los aplausos, por los abrazos, por las cosas que puede dar el hombre. Lo que el hombre da se acaba. La provisión de Dios permanece para siempre. Abraham le dio a Agar, su mujer, que le dio a luz Ismael. Los despidió, los montó en un burro y los sacó de su tienda, pero antes le dio un odre de agua y un pan. Y los despidió. En el camino se le acabó el agua y se le acabó el pan. Y terminó la mujer esperando la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la provisión del hombre, por muy Abraham que sea, se acaba. La provisión de Dios es la que permanece para siempre. Satisface tu alma, llena tu espíritu, te hace sentir satisfecho, aunque el mundo esté de cabeza. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando Satanás tienta al Señor para que Él convirtiera una piedra en pan, Él en realidad le estaba tentando a usar su poder divino, sobrenatural, para satisfacerse a sí mismo. El poder que Dios nos da no es para nuestra propia gloria, no es para usufructuar lo que Dios nos ha dado. Los abogados saben el término que he usado. Usufructuar es sacar provecho económico de algo que no te pertenece. Como que te den una casa cuidándola a alguien que se va lejos, entonces tú vienes y la alquilas. Le estás sacando provecho a algo ilegalmente, eso se llama usufructo. Habría sido, amados, muy fácil para el Señor Jesucristo justificarse en hacerlo, como muchos de nosotros justificamos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Usted no puede encontrar atenuante para justificar lo que Dios prohíbe. Él hubiera justificado haber convertido esa piedra en pan. A fin de cuentas, si él se iba a morir de hambre, ¿cómo iba entonces a salvar el mundo? Él hubiera hecho, voy a comer, o sea que me muera de hambre y no puedo cumplir la demanda de Dios. Si él se iba a morir de hambre, en ese desierto, ¿cómo podría morir entonces en la cruz? Habría sido muy fácil para él justificarse, pero no lo hizo. Él respondió a Satanás, a la fuente del mal, de toda tentación. Satanás no es amigo tuyo. Y él usó la misma palabra, la palabra de Dios, especialmente lo que está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8,
Versículo 3 que dice: no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, él le quiso decir a Satanás: mira, tengo hambre, 40 días sin comer, en este desierto solo. Pero hay algo más importante que lo físico, que satisfacer mi alma, que satisfacer mi cuerpo. Y es obedecer a mi Padre, sujetarme a su palabra, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía confianza en el Dios que lo llevó al desierto, porque el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto. Cuando Él te lleva a un lugar es para vencer, aunque tenga las probabilidades y las estadísticas estén en tu contra. Nosotros no vivimos de estadísticas, no vivimos de probabilidades, nosotros vivimos por la fe. El justo por su fe vivirá. Este es el tiempo, hermanos, de vivir por la fe, de agarrarnos de esa palabra invisible, pero ciertamente está golpeando un mundo de tinieblas que también es invisible. Jesús lo dijo, que nosotros seríamos semejantes a Él. En el libro de Jeremías dice que somos martillos en las manos de Dios y armas de guerra para destruir y desbaratar reinos de la tierra y reinos de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, él respondió citando al diablo, la palabra de Dios. El diablo también te va a tentar por medio de los deseos y de las necesidades de tu carne. Te va a ofrecer una gama, un abanico sin fin de justificaciones para que tú caigas en pecado. Una de las justificaciones es: Dios es demasiado bueno, Él me va a perdonar. Eso fue lo que hizo Sansón. Cayó en esa trampa del diablo. A la final Dios lo ayudaba y lo volvía a ayudar y lo volvía a ayudar, hasta que llegó un momento que Dios dijo: no, ya no sigo más en esto. Se apartó, terminó sin ojo, moliendo piedra, la burla de los enemigos y aplastado por un edificio filisteo. No juegues con la gracia, no juegues con el amor y la misericordia de Dios, porque después que termina la misericordia de Dios, comienza la justicia de Dios. Y delante de la justicia de Dios, ningún hombre puede estar de pie. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe? David mató un gigante, mató un oso, mató un león, mató miles y miles de filisteos. Pero a la final no pudo resistir la tentación de la carne. Aquella tarde, cuando se paseaba por el terrado de la casa real del palacio y vio a esa mujer, y como él era un rey, se justificó. Dios no nos da autoridad para abusar de la autoridad. Dios no nos ha dado un poder para usar del poder. Tenemos que respetar los límites. Hay límites. Yo no visito mujeres solas, siempre ando con mi esposa. Y procuro guardar distancia para mantener el testimonio, para la gloria de Dios. Entonces hay gente que le gusta jugar. Y olvídate que de repente tú eres fuerte. Nadie es fuerte. No te apoyes en tu propia prudencia ni en tu propia fuerza. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces David, en el terrado de su palacio, ese es el problema, que él estaba caminando por el terrado de lo más grande. Y allí comenzó el diablo. Tienes autoridad, tú eres el rey, tú eres el bien amado de Dios, tú eres
el dulce cantor de Israel. Tienes derecho, no tenemos derecho a nada. Tenemos derecho solamente a lo que Dios nos otorga, a lo que Dios nos da. Y por eso cayó esa tarde. Y a pesar de que había tumbado muchos gigantes, había matado mucha gente fuerte, no pudo tentar. No pudo soportar aquella tentación metida dentro de un cuerpo hermoso, frágil, débil. Ahí se cayó David. ¿Sabes? José, él no tumbó a nadie, no peleó nada, pero fue más grande que David, porque cuando la mujer de Potifar lo tentó, que se quitó la ropa, él salió corriendo. David no tuvo la fuerza que tuvo José. José dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Le dijo a la mujer de Potifar, traicionar a mi señor, a tu marido que me entregó todo en mis manos, menos tú. Hay límites, hay cosas que Dios te entrega, pero hay cosas que Dios te prohíbe. Tenemos que aprender. Yo soy maestro de la palabra, hermano, y yo sé lo que estoy hablando. El Espíritu del Señor esta madrugada me habló. Por eso yo estoy seguro, convencido plenamente de que usted está entendiendo lo que yo estoy hablando hoy. Todos los que cayeron en tentación es porque coquetearon con él, caminaron con ella, hablaron con ella. Aléjese. José le dijo, ¿y cómo pecaría yo contra mi Dios? El primer argumento era, yo no puedo ser desleal ni infiel. Y el segundo argumento era el que sustentaba todas sus razones. Era la razón de peso para decirle a la gran señora de allá en Egipto, él era un esclavo, pero hay algo que no puede esclavizar el hombre, y es su alma, su devoción, su corazón, su fidelidad a Dios. Dijo, ¿cómo yo pecaré contra mi Dios? Salió corriendo, sin ropa, pero cubierto, vestido con la gracia de Dios. Y a la final terminó sentado en un trono. Pero ese no es el tema directo, tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Entonces, Satanás te va a ofrecer un sinfín de justificaciones para que tú caigas en el pecado. En el ámbito sexual, él te dice, es que en tu caso es diferente. Ustedes tienen un amor especial. Hay amores bastardos que Dios no aprueba. Yo oí un hombre diciendo, yo estaba echando gasolina a la camioneta. Yo recuerdo que un hombre, estaban hablando ahí, decía acerca de esas relaciones homosexuales que ahora están legalizando, esos matrimonios. Eso hace tiempo. Y digo, bueno, mientras el amor sea sincero, no importa el sexo. Ese es el diablo, metiéndose comodín satánico para justificar lo que la Biblia condena. Lo que Dios condena, ni que la haya, ni que el Tribunal Internacional apruebe. Lo que Dios condena está condenado en este mundo y en el venidero. En otras palabras, hay algo más importante, hermano, y es conocer a Dios, vivir para Dios y no caer en esas tentaciones, porque dice, bueno, si David pecó, Moisés pecó, no entró a la tierra prometida, pero es que nuestro modelo no es ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Pedro, ni Pablo. Nuestro modelo se llama Jesucristo. Y él dice que fue tentado en todo, conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es la respuesta a estas tentaciones? Es darnos cuenta de que hay algo más importante que satisfacer nuestros propios deseos. Si nos dejamos llevar por lo que nosotros queremos, nos vamos a volver insensibles a lo más importante en la vida, que es lo que Dios quiere.
Si tú te dejas llevar por lo que tú quieres, entonces nunca cumplirás con lo que Dios quiere. Quiero que usted analice y sopese estas palabras que yo le estoy hablando. Cuando el diablo te tienta a servir a los deseos de tu carne, Cristo te está llamando a recordar que la vida verdadera es espiritual. Que el reino del Dios no consiste en comida ni en bebida, ni en nada natural, sino en gozo, paz y comunión con el Espíritu Santo. Entonces, al ver que esta primera tentación que disparó contra Jesús no le había funcionado, entonces el diablo probó otra táctica. En una visión, Satanás le mostró al Señor todos los reinos del mundo y toda su gloria, su esplendor, su grandeza. Él vio las grandes capitales de su época, con sus edificios impresionantes. Quizás vio a Babilonia de su tiempo, aquellos tiempos, con sus jardines colgantes que son reconocidos como una de las 7 maravillas del mundo. Quizás vio aquellas pirámides egipcias que hoy en día son la atracción de la arqueología, de la historia. El diablo le mostró lo alto, las cosas grandes del mundo, pero no le mostró la caída que representa esas cosas. Detrás de la grandeza del mundo está la degradación del alma. Él vio los ejércitos impresionantes que cubrían los campos de batalla, como la arena cubre la playa, como el mar cubre la arena de la mar. Él vio los mercados impresionantes de su tiempo, con su diversidad de lujos y ese plano exótico. Y dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor te dará la autoridad. Eso fue lo que el diablo le dijo. Si tú tienes todo esto, estos esplendores te van a dar autoridad. Le dijo Satanás, solo había una condición. ¿Cuál era la condición? Si me adoras, todo será tuyo. ¿Cómo pudo hacerle a Jesús esta oferta? Yo digo, el diablo es más loco que diablo. ¿Cómo se le ocurre presentarle al Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, el Rey del cielo, enviado a la tierra? ¿Cómo se le ocurre al diablo ofrecerle, hacerle esta oferta a la fuente del honor, de la obediencia, de la santidad, de la pureza? La Biblia identifica a Satanás como el Dios de este mundo. Satanás tiene a la gente que no tiene a Dios verdaderamente en su corazón, los tiene de rodillas, postrados ante los hombres, el sistema. Sabemos que Satanás no es cualquier cosa, es un ángel caído. Y la autoridad que él tiene ahora fue obtenida con la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Cuando tú le desobedeces a Dios, le estás dando autoridad a Satanás sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres queridos. Tienes que mantener la autoridad de Dios. Tienes que mantener la obediencia. Jesús ni afirma ni niega la autoridad que Satanás está reclamando. Él dice, a mí me fueron entregados y a quien quiero se lo doy. Jesús no dijo,
ni desmintió, ni afirmó esa autoridad que Satanás estaba manifestando que tenía sobre todos los reinos de la tierra. La Biblia lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Jesús ni afirmó ni negó, simplemente la falla fatal de su argumento es atacado citando las mismas escrituras. Él ataca el argumento de Satanás, que era un argumento legal, citando la misma palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice así: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Esto es lo que Satanás no había querido hacer desde allá arriba del cielo. La razón por la que Satanás fue expulsado del cielo fue porque quiso hacerse igual a Dios. ¿Por qué? Porque no quiso servir a Dios y solamente a Él. No quiso adorarle, quiso ser adorado. Y cuando yo veo a alguien que le gusta que lo reconozcan, que lo adoren, que lo tomen en cuenta y esas cosas, yo estoy viendo solamente esa naturaleza satánica. Jesús mismo, Jesús era igual al Padre, la Biblia lo dice, pero Él no insistió en su posición. Él no argumentó en su posición de ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo hombre e insistió en solo dar adoración al Padre. Él dijo que Él vino a honrar al Padre, Él vino a adorar al Padre, Él vino a dar a conocer al Padre. El diablo quiso ser más de lo que era. Jesús se hizo menos de lo que era para salvarnos a nosotros de la maldición del pecado y de la condenación eterna. Se lo voy a volver a repetir para que vaya digiriendo la palabra. Satanás quiso ser más de lo que era. Jesús se hizo menos de lo que era. Se humilló, se hizo hombre, como tú y como yo, para podernos salvar. Y esto da peso a sus palabras cuando enfrentó a Satanás y le dijo: adora al Señor tu Dios. La adoración es uno de los secretos, la adoración a Dios en espíritu y en verdad, para vencer la carne, las tentaciones, vencer al mundo, vencer a Satanás. La tentación que Satanás le presentó al Señor Jesús era una tentación a la exaltación personal mediante las posiciones y el poder. Para Jesús era también una tentación a tomar el camino fácil. Él había venido para ganar al mundo, pero solo sería por medio del sacrificio, por medio de caminar 2 kilómetros por la vía dolorosa con un madero sobre sus hombros, en medio de maldiciones del pueblo, piedras, puñetazos, látigos romanos, pagando el precio por el pecado. Hubiera sido fácil para él ganar al mundo negociando con Satanás, y Satanás le dice que puede tener todo eso sin necesidad de sufrir. Ese es el evangelio que están predicando ahora. Un evangelio sin cruz. Un evangelio sin corona de espina. Un evangelio sin presiones. Un evangelio terapéutico. Un evangelio, tú sabes, ahora están enseñando un asunto que llama teoterapia, cantoterapia, danzoterapia, cantoterapia.
Cuando la terapia más efectiva para vencer el mundo y para agradar a Dios es la obediencia. Gloria. Lo que pasa es que obedecer a Dios significa dejar de obedecer los deseos de la carne. Entonces tú y yo, hermano y hermana, amigo, también somos tentados a buscar la exaltación personal mediante las posesiones y el poder, y a tomar el camino fácil para conseguir lo que deseamos. Hay gente que les dice, no me des nada, ponme donde hay. Entonces con esa posición, entonces hacen lo que les da la gana. Por eso roban, por eso extorsionan, por eso hacen injusticia por la posición que tienen. La Biblia dice, hay de aquel que en sus camas maquina pensamientos inicuos y fomenta o construye leyes injustas, y cuando viene la mañana sale corriendo a ejecutarlo porque tiene en sus manos el poder. Eso está en Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Tienen que tener mucho cuidado. Los gobernantes tienen que volverse a Dios, tienen que buscar a Dios y entender que Dios los puso. Y no solamente los gobernantes, en el área política secular, estoy hablando también de ese pastor, de ese presidente de concilio. Dios permitió que llegaran ahí, no para que utilizaran su poder para su propio peculio, para su propio beneficio, sino para ser motivo de gloria para Dios y ser ese dinamo, ser esa mano que empuja la obra hacia adelante en el nombre de Jesús. Esta tentación toma muchas formas. Puede ser la tentación de hacer algo ilegal para obtener dinero fácil. Cuando a uno le dan vuelto de más, uno dice, gracias Señor, me bendijiste. No, eso no es una bendición, es una tentación, hay que devolverlo. Porque se honra más a Dios devolviendo lo que no es tuyo, que creyendo, utilizando esa justificación satánica de que haciendo lo malo vas a recibir bendición. Puede ser la tentación de ser un tirano en tu familia para sentirte más hombre, porque eres el que trae la provisión. Puede ser la tentación de dañar a un compañero de trabajo para quedar bien con el jefe. Todo esto es tremendo, ¿eh? Puede justificarte como aquella gente que se le metió el diablo a los compañeros de David en la cueva de Adulán, cuando se metió Saúl a descansar. Los que estaban con David le dijeron, Dios trajo a tu enemigo, te lo puso en bandeja de plata, mátalo. Ese era el diablo que le estaba diciendo. Dios nos dice que tú tienes que matar a tus enemigos, sino amarlos y orar por ellos. David, por eso fue tan grande, le dijo, no, líbrame Dios de asesinar a alguien. Hay gente que es mal interpretado, el ungido, no hermano, el Espíritu Santo ya no estaba con él, estaba loco, desechado. ¿Quién así puede ser seguido? Usted no puede seguir a alguien que ya la unción del Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo lo abandonó porque prefirió quedar bien con los hombres que con Dios. Entonces, frente a todas estas tentaciones, Jesús nos llama a una cosa: adorar solo a Dios. La adoración es algo que Satanás no soporta. Por eso él le paga a la gente para que lo adore. Los músicos, los cantantes, la gente famosa del mundo, los poderosos de la tierra, le venden el alma al diablo por dinero. Muchos de los ricos que hoy conocemos le vendieron el alma al diablo por dinero. Hombres y mujeres que están en la televisión, que cantan, que bailan, que tienen éxito,
Le vendieron el alma al diablo. El diablo les pagó mucho dinero para que lo adoren. Nosotros adoramos a Dios de gratis. De gratis. Lo amamos y morimos adorándolo. Entonces, frente a estas tentaciones, el Señor nos vuelve a llamar. Adoren solo a Dios. Esto significa que su aprobación es lo más importante para nosotros, la aprobación de Dios, que nuestro deseo, que nuestras posiciones. Significa que nos sentimos más orgullosos de pertenecerle a Él que de cualquier otra cosa, que de tener posiciones. Yo me siento más orgulloso de ser un hijo de Dios que cualquier posición que Dios me haya dado o de cualquier cosa que yo haya logrado en lo secular. Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, como por pérdida lo doy, con tal de agradar al que me llamó. Entonces esto significa que cuando te preguntas, ¿quién soy yo? No pienses en tus cosas, en tu carrera, en tu posición, en ese título que tienes colgado en la pared o en tu familia, sino que primero debes pensar, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios y seguidor de Cristo. Soy un firme creyente del Señor. Entonces, cuando el diablo te tienta con posesiones y con poder, que fue la segunda tentación, Cristo te llama a adorar solamente a Dios. El diablo ya tiene dos strikes. Está parado en el home. Él es el jonronero del mundo. Ese es el champion bate. Él ha bateado reinos y los ha llevado al infierno. Reyes, hombres de renombre están en el infierno. Pero el que estaba pichando no era cualquier cosa. Ya llevaba dos strikes. Ni las vio. Y el que estaba cantando los strikes era Jehová Dios de los ejércitos. Ya llevaba dos strikes. Ahora él prepara su mejor lanzamiento. Viendo que Jesús había respondido usando las escrituras poderosas de Dios en su defensa, el diablo entonces decide usar la misma escritura en su ofensiva, en su ataque. En conjunto con la invitación que le hace a Jesús, el diablo recita un versículo de la Biblia para apoyar su argumento y hacer atractiva aquella tentación. Entonces, si el mismo diablo toma las palabras de la Biblia sobre sus labios cuando le conviene, no todo el que cita la Biblia está diciendo la verdad. Yo te voy a decir algo. Una verdad seguirá siendo una verdad aunque nadie la crea. Y una mentira seguirá siendo una mentira aunque el mundo entero la crea. ¿Cuál fue la diferencia entre la forma en que Jesús usó las escrituras y la forma en que Satanás usó las escrituras? Jesús citó la Biblia interpretándola de acuerdo a su significado dentro de su contexto original. El diablo solo sacó los versículos de su contexto y le dio un significado diferente. Satanás descontextualizó la palabra. Y así hay mucha gente predicando versículos aislados, descontextualizando la palabra para traer confusión al mundo, a la iglesia. El texto no se puede separar del contexto. Tienes que leer todo el texto para que te dé una idea general de lo que se quiso decir. Entonces toman un texto aquí, otro allá, con pinzas irresponsables, de una manera irresponsable como lo hizo Satanás, para sacar provecho. Entonces, gloria a Dios,
Llegarán personas a tu puerta y te van a tocar la puerta. Y aparecerán también en la pantalla de tu televisor, en tu teléfono, para decirte cosas que parecen muy bonitas y que apoyan con versículos bíblicos. Pero no hay nada más peligroso que cuando Satanás viene vestido de predicador, de misionero, pero de eso de los de él. No todo el que te toca la puerta con una Biblia en la mano viene de parte de Dios. Son organizaciones religiosas descontextualizadas de la verdad general. Jesús es la verdad. Entonces, si tú no te sabes defender, ¿con qué te vas a defender? Con la palabra. Será muy fácil para ellos engañarte. Tienes que conocer la palabra, tienes que conocer la Biblia y saber distinguir entre la verdad y la mentira. La tentación específica aquí era poner a prueba a Dios para mostrar quién era Jesús. Satanás lo llevó a la parte más alta del templo, lo llevó al pináculo. Y ¿sabe a qué lo invitó? A arrojarse. Tírate abajo. Tiene que ser una gente loca que se suba a la azotea, al penthouse y se arroje. Cuando las personas caen en las tentaciones, pierden el valor de la vida. Cuando la gente se desvaloriza tanto, eso es lo que hace el diablo. Termina arrojándolo y por eso hay suicidio. Por eso la gente ya se arroja de donde Dios nos lo llevó. Porque el diablo sube a la gente muy alto, pero es para arrojarlo muy bajo. Pero cuando Dios levanta a un hombre o a una mujer, no hay diablo que lo tire a tierra. Si es Dios que te llamó, si Dios te puso allí donde estás, nadie te va a remover de allí. Porque lo que Dios hace permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces le dice, tírate abajo porque van a venir los ángeles para ayudarte, para socorrerte, para rescatarte. Le dijo el diablo. Y entonces todos verían claramente quién era Jesús. Tírate para que todo el mundo sepa quién tú eres. Eso fue lo que le dijeron los fariseos, los sacerdotes del templo cuando estaba en la cruz, y los mismos ladrones, malhechores. Bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. Y los mismos sacerdotes y el sumo sacerdote le dijeron, bájate y creeremos en ti. Herodes le dijo, haz un milagro para mí y creeré en ti. Haz un milagro para mí. Dios no es un payaso de circo para hacer reír a un hijo de Satanás. Yo no entiendo cómo hay hijos de Dios que ven programas de chistes colorados, programas estúpidos, que lo que hacen es entorpecer el alma, entretener al hombre mientras que Cristo está a la puerta. Hay gente entretenida viendo estupideces, viendo programas, viendo películas de Hollywood, viendo matazones, viendo a Seagal, viendo a Rambo, viendo a Chucky, viendo a Drácula, o viendo novelas, o viendo juegos, viendo béisbol todo el día. Yo no digo que sea malo, bueno, pero todo el día en ese macán. Gloria a Dios. Entonces esa era la tentación. Satanás lo llevó a esa parte alta. Y arrójate porque seguro, la Biblia lo dice. Le digo así, mira, aquí lo dice la Biblia. Va a mandar los ángeles para que te van a guardar. No tendría que pasar. Si él se hacía eso, el mundo iba a creer. Y no tendría que pasar 3 años en ese ministerio doloroso de Jesús. De un golpe, él iba a establecer claramente sus credenciales mesiánicos. Él iba a decir, con esto ellos van a saber que tú eres el Mesías, el rey, el Mesías rey esperado, ¿no?
y te vas a ahorrar esos 3 años de sufrimiento, de persecuciones. No es como el mundo dice, no es como el diablo dice, incluso no es ni como la carne dice, es como Dios dice. Solo había un problema aquí. Si Jesús hacía eso, si Jesús ponía a prueba a Dios, esto iba a representar un cambio radical en la relación de Jesús con el Padre. En su humanidad, Él tenía con su Padre una relación que ninguno tenía en ese momento. Si Él ponía a prueba a su Padre, si Él tentaba al Padre, entonces perdía su relación con el Padre. Nosotros debemos de vivir en humildad y una dependencia total en Dios. La actitud que le exige Dios al hombre es sujeción, humildad, obediencia, sencillez de corazón. Entonces, Dios, la actitud que le exige a Dios una prueba de su poder y su amor era completamente opuesta a la humildad que Dios busca en los seres humanos. Si Jesús hubiera hecho esto, estaba poniendo a prueba a Dios, o sea, dudando de su amor. Yo no necesito que Dios me pruebe que me ama tirándome por un edificio, arrojándome al vacío, porque eso es tentar a Dios. Yo no necesito que Él me muestre nada. Lo que Él tenía que mostrarme me lo mostró a través de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí están todas las expectativas del hombre cubiertas, respondidas con el sacrificio de Jesús. Si tú quieres tener victoria sobre la tentación, esa tentación de poner a Dios a prueba, tienes que adoptar una actitud plena de humildad y de confianza. Tienes que confiar en Dios. Si constantemente pones a Dios en tela de juicio, vas a hacer lo mismo que hizo Satanás con Eva. Puso en tela de juicio la palabra de Dios, su carácter justo, la severidad de la sentencia de que iban a morir. No, eso lo dijo Dios, pero tú eres la única persona que hay con quien va a contar Dios, ¿no? Pon otro en su lugar, dice la Biblia, en Hechos capítulo 1. Entonces, si tú pones al Señor en tela de juicio, lo pones a prueba, no podrás experimentar su poder y su presencia en tu vida. Al contrario, lo vas a ofender. Así que viene este otro punto y con esto concluyo. Cuando el diablo te tienta con el orgullo, precisamente lo que estoy hablando ahorita en este punto último, cuando Satanás te tienta en el orgullo, Cristo te llama a humillarte ante Dios. Mira, una vez un niño que su padre le prohibió bañarse en un río porque estaba cerca de su casa. Cuando iba para la escuela iba a pasar por ese río y era peligroso. Y aunque el niño se había criado en ese ambiente, sabía nada, el padre le prohibió bañarse en ese río a menos que estuviera con él. Entonces un día llegó el niño de la escuela, pero llegó con el traje de baño en la mano y mojado. Y el padre le dijo, ¿por qué ese traje de baño está mojado? ¿Te bañaste en el río que te dije que no lo hiciera? El niño le dijo, sí, papá, sí me bañé. Pero yo no te dije que no lo hicieras. Y el muchacho le dijo, sí lo hice.
Pero ¿por qué te llevaste entonces el traje de baño si yo te prohibí bañarte en ese río? ¿Y sabe qué dijo el niño? Bueno, yo recordé tus palabras, pero me llevé el traje de baño por si acaso me daba tentación de bañarme en el río. Eso pasa con nosotros. Sabemos la orden de Dios, sabemos las prohibiciones de Dios, pero llevamos en nuestro poder el traje de baño para justificar la tentación. Así vivimos. Muchos de nosotros preparados mental y espiritualmente para ceder ante la tentación, más que a resistir la tentación. Cristo, en cambio, Él superó todas las tentaciones. De hecho, si Él hubiera cedido a las tentaciones, no hubiera podido salvarnos a nosotros. Pero Él resistió perfectamente cada tentación que el diablo le presentaba y dio su vida perfectamente en sacrificio por nosotros. Ahora, Él nos llama a seguirle en una vida de victoria. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Quieres vivir una vida de victoria sobre la tentación? Entonces tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús. Vamos a orar. Para que Dios te dé fuerza. Tú que estás siendo tentado a hacer lo que no debes. Todos tenemos tentaciones. Uno de una manera, otro de otra. Cada quien de acuerdo a sus debilidades. Pero todas responden a una misma causa. La concupiscencia que hay en nosotros es la que nos atrae, nos seduce a acercarnos a lo prohibido. Vamos a orar. Padre Dios, he hablado tu palabra. Yo te pido que esta palabra corra como un río impetuoso, que vaya, Señor, como ese silbo apacible, apaga las llamas de la tentación y enciende el fuego del Espíritu Santo. Señor, tú eres nuestro mayor ejemplo. Que en este día, Señor, tu gloria toque a ese hombre, esa mujer, a ese joven, esa jovencita que está a punto de caer en el precipicio de la tentación. Te pido que lo sostenga, que esta palabra, Señor, lo anime a caminar en obediencia. Porque hay una sola cosa que vence al mundo, nuestra fe. Y la fe solamente es efectiva cuando hay obediencia. Porque la obediencia es la confirmación de la fe. Yo te pido, Señor, que por la fe, ese que está enfermo, sea sanado ahora mismo. El que está atado quede libre. El que está confundido en este momento, Señor, sea ministrado en el Espíritu y que resplandezca tu luz y tu consejo divino. En el nombre de Jesús. Mira el joven que está a punto de caer en tentación. Con la novia, el novio con la novia con el novio, o esa mujer de Dios que es tentada en el trabajo, en la casa, hasta en la iglesia, Señor. Señor, todas estas tentaciones van a venir, pero tú eres el mismo que venciste a Satanás, estás con nosotros todos los días de nuestra vida para darnos la fuerza. Espíritu Santo, gracias por tu fuerza, por tu presencia en nosotros, que nos da la fuerza, la determinación para pararnos firmes delante del pecado y decirle no al mundo, a la carne y a Satanás, y decirle sí a su palabra. Aunque el camino sea doloroso, aunque el tramo sea incómodo y difícil, pero caminando contigo en obediencia, llegaremos, Señor, a las puertas de la Nueva Jerusalén. Viviremos por la eternidad contigo y tenemos derecho a las moradas eternas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga. Cree
que Dios está contigo, se hizo hombre, débil como tú y como yo, para enseñarnos que sí se puede vencer la tentación a través de la obediencia al Padre. Dios te bendiga. Shalom.